Tocó Hugo. Su majestad del fútbol pone frente a frente a Cerro Porteño. Libertad, arroba Ferfer, juega Alfio, arranca Iturbe, sigue Iturbe, zancada de Iturbe, metió para Alfio, cierra Néstor Jiménez rechazando la pelota por un costado. Javier Báez la filtró, la tocó para Ferfer, jugó de primera, marca Néstor, va Alfio, Matías Espinosa cierra, rechaza Matías, gana Morel. El golpe de cabeza de Carrascal, la baja Ferfer y le pega. Martín Silva abajo. El rebote para Iván Ramírez. Probó Fernando Fernández. Pelota complicada porque le pica antes de llegar a las manos de Martín Silva. Tiene Jorge Morel. Arzamendi por izquierda, la pelota va para Carrascal. Pide Ferfer. Robert Piris da Mota. Lo madrugó Ernesto Caballero y arranca Hugo Ibai. Tacuara le va a pegar, se metió Tacuara, tiró, Tapoyán, rechazó Carrascal, Tacuara y la primera gran posibilidad de gol para Libertad Salvoyán. Y acá vamos a ver la reiteración. Se duerme Robert Pires Amota, el que se aviva Ernesto Caballero, que de un puntín habilita a finalmente Martínez Hugo, que junta gente de Cerro Porteño, encuentra el lugar perfecto para pasar. Está Alfio cerca del punto penal. Se mete Javier Báez. Va Carrascal. Carrascal en corto para Ferfer. Para Carrascal. Centro abierto Iturbe. Le pegó de aire. La pelota se abrió mucho. Una jugada trabajada. Efectivamente la que arma Cerro Porteño. En donde saca el centro el pase corto de Carrascal. La devolución de la Fiera Fernández. Y se va desprendiendo desde el segundo poste Juan Manuel Iturbe para pegarle así. De manera intencional. Suspenso. Hay dos jugadores de Cerro que quieren taparle la visual a Martín Silva. Son Bruno Valdés y Alfio Oviedo. Y va Carrascal. O Arzamendi a Carrascal. Erró el arco. Muy cerca pasó esa pelota. Martín Silva se inclinaba levemente para entender que esa pelota iba arriba a la barrera. Iván Ramírez que va, Iván Ramírez que continúa, sigue Iván Ramírez perseguido por Ferfer, Ramírez que se acerca, Ramírez que toca un rebote, rechaza en el fondo Robert Piris da Mota. Epa, la pierde Diego Viera y gana Iturbe, falta de Viera que lo sujetó y base roja. Esta sí es impedir una posibilidad manifiesta de gol, pero Jiménez le está diciendo, mirá que yo estaba en la línea, que no era el último. Aquí Derris López observó la sujeción de Diego Viera y mostró la roja. Gana Juan Manuel Iturbe en velocidad. Primero la disputa me parece lícita. Luego hay una sujeción de Diego Viera cuando entendía que tenía dominio de la pelota y el campo hacia adelante. Juan Manuel Iturbe que termina cayéndose. Por Marcelo Fernández, el único cambio en el equipo de Paraguay para enfrentar a Venezuela. Decisivo partido, 20-30 por Tigo Sport Prolímpico. Allí va Iturbe y el centro al área. Insiste Ferfer, la bajó, tiró. Fernández, Ferfer responde a la confianza de Bernay y con gran serenidad 12-8, así como después grafica, baja esa pelota y la coloca, remate que se mete cerca del palo de Martín Silva tras el desvío, que bien la bajó, definió con serenidad, con calidad y va el córner de Franco arriba, golpe de cabeza. ¡Gol! Matías. Gol de Libertad. Lo empata el campeón de pelota parada. 3 cabezazos en el área. Apareció Matías Espinosa para conectar, para convertir, para establecer el empate en el partido aquí en el Defensor del Chaco. Con 10 Libertad iguala el autor del gol, Matías Espinosa. Insiste.
de Cerro con Alexis Fariña. Churín espera en la media luna. Alexis Fariña intentando asociarse. Le dio a Robert Pires da Mota. Se está mostrando el Pachi Carrizo. Ataca Cerro con Carrizo, con Iturbe. Dejó para Benítez. Benítez se enganchó. Benítez se metió. Centro arriba. Golpe de cabeza de Matías. Entra Pires da Mota. Rechaza Ernesto Caballero. Alcanzó Bruno. Tiene el control de la pelota Cerro. Insiste Pachi Carrizo. Cruzó por derecha. La pelota para Alexis Fariña. Fariña que toca. Fluye el fútbol de Cerro. Centro de Enzo. Entró Iturbe. Martín Silva al córner. Qué buena jugada armó Cerro Porteño, moviendo con paciencia a derecha e izquierda, buscando diferentes alternativas. Es finalmente Enzo Jiménez el que saca el centro y aparece Juan Manuel Iturbe. Martín Silva le dijo que no. Espera. Vareiro, pelota alta. Bruno y Roque en la pelea. Gana Bruno Valdés. Salta Antonio Vareiro y la mete al medio. Benítez juega de pecho. Saca Jan. El árbitro dice es el final del partido. Empataron Cerro Porteño y Libertad 1-1.